Hola, ¿cómo estás? Te saluda Miss Jennifer Zavala. El día de hoy veremos el tema estructura del sujeto. ¿Qué será el sujeto? El sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración o que realiza una acción. ¿Cómo podemos reconocer el sujeto? Haciendo la pregunta ¿quién? ¿Quiénes? Al verbo de la oración. A continuación veamos el siguiente ejemplo. Aquí podemos apreciar una oración que dice, mi familia se queda en casa. Ahora, para identificar el sujeto vamos a hacer la pregunta, ¿quién se queda en casa? Respuesta, mi familia. Estuvo muy fácil, ¿verdad? Entonces ya sabemos cómo podemos hallar el sujeto. Ahora veremos el núcleo del sujeto. ¿A qué llamamos núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es la palabra más importante del sujeto y suele ser un sustantivo o un pronombre. A continuación, puedes ver la tabla de todos los pronombres personales. Y también podemos ver ahí los dos tipos de sustantivos que conoces, más comunes, y los sustantivos propios. Entonces, ya podemos reconocer el núcleo del sujeto. Ejemplos del núcleo del sujeto. Ellos pidieron un pastel. Ellos es el núcleo del sujeto de esa oración, donde ellos, la palabra ellos es un pronombre. La ciudad tiene lugares hermosos. Ciudad, ¿qué cosa es? Sustantivo. María volvió a casa después de un año. María, ¿qué sustantivo es? Sustantivo propio. Ellos cumplen con quedarse en casa. ¿Ellos qué es? Pronombre. Entonces, ya sabemos cómo identificar el núcleo del sujeto. Tipos de sujeto. Número 1. Sujeto tácito. El sujeto tácito es aquel sujeto que existe a pesar de que no sea mencionado en la oración. Por ejemplo, compramos una rica torta. No menciona el sujeto, pero se sobreentiende. Que compramos una rica torta sería ¿quién? Nosotros. No lo menciona, pero se sobreentiende. A eso llamamos sujeto tácito. Número 2. Sujeto simple. El sujeto simple es aquel que solo cuenta con un solo núcleo. Por ejemplo, Pedro vive en una casa amarilla. ¿El núcleo cuál sería? Pedro. Entonces, como solo hay un núcleo, se le dice sujeto simple. Número 3. Sujeto compuesto. El sujeto compuesto es aquel que solo cuenta con dos núcleos. O también a veces tiene más núcleos. Por lo general siempre son dos, pero puede que tenga más. En el ejemplo vemos, Luis y Mario son amigos. Ahí que vemos dos núcleos. Entonces ya aprendimos los tipos de sujeto. Muy interesante, ¿verdad? A continuación estudiaremos los modificadores del sujeto. Número 1. Modificador directo. Dicen que los artículos y los adjetivos desempeñan la función de modificador directo del núcleo del sujeto. Por ejemplo, el coche azul de Juan corre muy bien. Los modificadores directos son los que acompañan al núcleo del sujeto. Sería él y sería azul. Número 2. Modificador indirecto.
Los modificadores indirectos son palabras que se colocan junto al núcleo del sujeto de una oración, pero con preposiciones intermedias. La función de los modificadores indirectos es modificar el núcleo de dicho sujeto para especificar su naturaleza o dar detalles de sus características. Por ejemplo, las fiestas de fin de año son las más divertidas. Ahí vemos que hay una preposición de y después una continuación fin de año. A eso llamamos modificador indirecto, porque está después del núcleo del sujeto. Modificadores del sujeto. Falta un modificador más. Número 3. La posición. Dicen que la posición da una información adicional sobre el sujeto. O también puede ser de un adjetivo o de un verbo o sobre algún complemento del predicado. Un verbo o un sustantivo. Por ejemplo, la música que escucha Roberto, el papá de Tomás, es muy bonita. La posición siempre va entre dos comas. La oración podría haber sido: la música que escucha Roberto es muy bonita, pero la información adicional es que Roberto es el papá de Tomás, y a eso llamamos aposición. Bien, hemos visto entonces a qué llamamos sujeto, el núcleo del sujeto, sus modificadores, y ahora vamos a ingresar al Classroom para hacer las actividades del día de hoy. El tema ha estado muy sencillo. De todas maneras, cualquier consulta, cualquier duda, no dudes en escribirme al correo para poder asesorarte y poder ayudarte. Bueno, eso sería la clase de hoy. Muchas gracias. Nos estamos viendo.